Lucas capítulo 19, del versículo 1 al 10. Dice así su palabra bendita. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. ¿Cuántas cosas hay en la palabra de Dios? En este libro sagrado, santo, profundo, extenso, hay tanto que nos vamos a morir de viejos y no vamos a poder entender completamente lo que está aquí. Aquí está la mente de Dios. Este no es cualquier libro, no es cualquier escrito. Si usted fuera a una librería, ahora ya se está acabando eso, ya internet está ocupando todo el lugar, pero si usted fuera a una librería se diera cuenta cantidades de libros a escoger, y en todo idioma, sobre todo aquí, inglés, español, y de diferentes tópicos, temas de la vida. Pero ningún libro de eso se compara a este. Porque todo eso es cosa de hombres, y esto no es cosa de hombres. La palabra de Dios dice que esto es inspiración de Dios. Que lo escribieron hombres, correcto, pero inspirados por Dios. Por eso cada vez que nos adentramos en su palabra, descubrimos cosas maravillosas. Y cada predicación de un mismo versículo suena diferente. Es decir, tenemos abundancia de alimento. En esta noche, la reflexión nuestra es sobre un hombre que quiso ver a Jesús. Un hombre que tenía curiosidad. Él pensó: ¿quién será Jesús? Hablan mucho de él, quiero verlo. Cosa que no cualquiera hace, y más cuando está inclinado en las ganancias, en el dinero, en el trabajo que le da muchos beneficios económicos. Hay gente que no quiere saber nada de Jesús, pero por algo este hombrecito dice que era pequeño de estatura, y él dijo: ¿cómo le hago para ver a Jesús? Son multitudes que le siguen. Se me ocurre algo, voy a subir a un árbol y desde ahí lo voy a ver bien. Pero en ningún momento imaginó que Jesús le pondría la mirada. ¿Ha leído usted un versículo donde dice allí en Hebreos: pon tu mirada en Jesús? Pero no hay cosa mejor que Jesús se la ponga a usted. Este hombre quiso verlo, pero nunca pensó que el Señor le iba a poner los ojos. Y le dijo: Zaqueo, porque el Señor lo sabe todo. Él sabe cómo se llama usted y cómo me llamo yo. Él sabe todo. No le digamos nada. A veces tenemos que decirle en detalle: Señor, fíjate que fulano y mengano. No, ¿y para qué le dice? Si Él lo sabe todo. Solo dígale: Señor, ten misericordia.
Págale conforme a sus obras, Señor, ayúdalo. Tú sabes lo que está viviendo y Él se va a encargar de nosotros. Pero dice la palabra aquí que su buen gesto de querer ver a Jesús le fue recompensado, porque el Señor le dijo: Zaqueo, bájate y rápido, deprisa, es necesario que yo te vea en tu casa, vámonos. ¿Sabe por qué me interesa que aprendamos algo de esta pequeña historia? Porque ¿cuántos irían con Jesús o cuántos más habrían por ahí queriendo verlo? Pero no a todos el Señor les ponía la mirada. Hay algo que debemos apreciar nosotros, algo que el Señor nos ha dado, debemos valorarlo. ¿Ha escuchado aquel refrán o dicho por ahí cuando se dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido? Que nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde. Muchas veces decimos: ah, sí, ahora entiendo que la amaba, pero ya la perdí, dice el hombre. O la mujer también dice: comprendo que lo amaba, pero ya lo perdí. En el caso de los matrimonios, pero así es todo en la vida. Dijo alguien: ¿quieres que te valoren? Muérete, porque cuando te mueres entonces acuden todos al velorio y lloran y te llevan flores, pero mientras no te mueres nadie te ve, te ignoran. ¿Qué cosas? ¿Por qué somos así los seres humanos? No le damos el valor a nuestro semejante. Si muchas veces no se lo damos a nuestra madre, mucho menos al prójimo. Le digo esto porque es real, eso lo vivimos. Los hijos, sobre todo, que no valoramos el trabajo, el sacrificio de los padres. Y cuando ya se mueren, entonces lloramos. Y algunos hasta mandan y se ponen un tatuaje y dice: en memoria de mi madre. ¿Y ya para qué? ¿Qué no era mejor cuando estaba viva? Dijo una anciana: tráeme flores ahora porque las puedo oler, pero cuando esté en el sepulcro, ¿para qué? Mire cómo es el Señor, que antes que nos vayamos de esta tierra nos va a dar una oportunidad. Ya he dicho esto y lo voy a repetir: nadie se irá de este mundo sin que el Señor le brinde una oportunidad. Y precisamente por eso toqué este tema, porque me gustaría ir más allá, profundizar más. ¿A cuántos el Señor le puso su mirada? ¿O cuántos han tenido el privilegio de cruzarse con Jesús, de encontrarse con Él? Le aseguro que el Señor no va a dejar que nadie se vaya sin que antes tenga un encuentro con Él, sin que antes le mire: oh, ahí está Jesús de Nazaret. Bueno, yo sigo con mi vida. Porque muchos dicen así: no, ¿yo para qué? Ya los evangélicos están aparte, yo no soy ni estoy para eso, yo tengo muchas cosas que hacer, y más cuando está joven. Los que no estamos muy jóvenes, como que ya nos vamos dando por vencido, ¿verdad? Como que ya nos rendimos y decimos: Señor, me ganaste. ¿Ya para qué? Pero el joven casi siempre pone un pretexto y dice: pero si yo estoy joven. Eso de los aleluyas es para los que ya están ancianos. No, el Señor no vino solo por ancianos, el Señor vino por todo el mundo. El Señor apareció aquí para salvar al que estaba perdido. Según los cálculos, somos aproximadamente 8,000 millones de personas en el mundo. 8,000 millones de personas en todo el mundo. ¿Sabrá usted si ellos tienen la bendición que nosotros tenemos? Por supuesto que nosotros estamos en la cuenta, pero muchos no quieren ni siquiera escuchar, mucho menos ver a Jesús. ¿Cuántos tuvieron un encuentro con Jesús y lo desperdiciaron? Hubo un centurión, el encargado de los soldados que llevaban a Jesús
hacia la crucifixión, que hasta cuando Jesús expiró, o sea que murió, dijo, verdaderamente, este era Hijo de Dios, hasta cuando ya estaba muerto. O sea que aceptó, se convenció, pero ya Jesús ya estaba muerto. ¿No ha visto usted a alguien que cuando ya se le fue el familiar, hasta entonces empieza a comprender muchas cosas y a decir, tenía razón, pero ya para qué? La cosa es cuando todavía podemos hacerlo. Me refiero entre nosotros, pero aquí no es muy importante lo nuestro, yo lo pongo como ejemplo. Lo importante es cómo está nuestra relación con el Señor. ¿Cómo fue el día que nos encontramos con Él? ¿Qué hicimos? ¿Lo ignoramos? ¿Lo despreciamos? ¿Sabía que hay gente en el mundo que escupe a los cristianos? ¿Los insulta? ¿Se mofa de ellos? ¿Se burla? ¿Les hace cosas si son vecinos? Muchas cosas que el cristiano tiene que vivir, pero lo hacen porque no han entendido todavía que Jesús les ama. Pero le decía que hay muchos que debemos hoy aprovechar la oportunidad antes que nos vayamos de este mundo. En el tiempo de Jesús podemos hacer un poco de recuento, podemos hacer algo ahí. Hubo hombres y mujeres que se encontraron con Jesús. Algunos lo valoraron, otros no. ¿Recuerda usted a Pilato? Pilato es muy famoso en la Biblia, en el Nuevo Testamento, porque él tuvo a Jesús como un reo para juzgarlo. Y la mujer, que nada tenía que ver, le dijo, ten cuidado antes de enjuiciar a ese hombre, porque yo estuve soñando que él es justo, que no ha hecho nada malo, no te vayas a involucrar en eso, ten cuidado, yo pasé soñando, mire lo que hace el Señor. ¿Quién iba a saber que la mujer de Pilato había pasado soñando y en los sueños se le decía, ese hombre es justo, no debe nada, es inocente? Y la mujer le dijo a Pilato, cuidado. Por eso si usted lee la historia en el Nuevo Testamento, antes de entregarlo, Pilato se lava las manos. Era una señal de inocencia, de decir, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que ver. Ahí vean ustedes lo que hacen. Y se los entregó al pueblo. Y el pueblo de Israel decía, crucifíquenlo, mátenlo. ¿Qué cosas pasan? Pero le digo, ¿cómo es que hombres y mujeres tuvieron un encuentro bien cercano? Pero sumamente cercano. Barrabás, un ladrón, un asesino, miró a Jesús en el momento que a él lo liberaron. Yo no sé qué pensó Barrabás, pero él pudo haber pensado o haber dicho, pero ¿por qué me sueltan a mí si yo soy culpable? ¿Por qué me liberan a mí? A este lo meten a la cárcel y lo golpean y lo azotan y lo van a crucificar. Pero también él tuvo el privilegio de conocer a Jesús. Desdichado, desventurado aquel, si es que hubiera, que no ha tenido el privilegio de encontrarse con Jesús. ¿No ha pensado usted qué sería de su vida? Yo sí he pensado, si no estuviera en el Evangelio, ¿qué sería de su vida? ¿Qué anduviera haciendo a esta hora? ¿Qué estuviera haciendo en casa? Pero el Señor tuvo misericordia. Por amor estamos aquí, por amor de Dios, por amor. A veces decimos, pero ¿y ese qué va a saber, hombre? A veces despreciamos al prójimo. Yo creo que los creyentes ya no, pero sí sucede. Ese chiquitín, hombre. Así decimos, como Zaqueo era pequeñito, pero mira el privilegio que el Señor le dio. Eso significa que aquí no vale la estatura. Cuando usted ve a unos hombres grandes, fuertes, ojos azules, no se impresione, porque hay mujeres que se quedan así. ¿Pero por qué? Pues por la apariencia. Si el Señor nos ama igual.
La apariencia no funciona. Y se lo digo porque no vaya a ser que alguien con la apariencia quiera ganarle ventaja y aparezca por ahí con una vestidura extraña y diga: yo soy varón de Dios. No, pues si todos somos varones de Dios, las mujeres todas son siervas de Dios también. ¿Cuál es la diferencia? Pero le digo esto porque Zaqueo, siendo un hombrecito pequeño y era muy criticado por los fariseos, los escribas, aquellos que se creían bien religiosos, bien estrictos en la ley de Moisés, para nada, porque no pudieron reconocer a Jesús, despreciaban al Salvador de sus almas. Y todos esos hombres miraban mal a alguien como Zaqueo, porque dice que era cobrador de impuestos y era jefe de publicanos, y se creía que esa gente se robaba de los impuestos. Tenían mucho dinero, habían hecho mucho dinero. Si usted se fija, la reacción de Zaqueo dice: Señor, si yo he defraudado a alguien, yo se lo devuelvo, Señor, y de ser posible en cuadruplicado, como queriéndole decir: es más importante tu presencia, Señor, que todo lo que conseguí. Me arrepiento, Señor. Eso es señal de arrepentimiento, de cambio. Dice que se bajó del árbol rápido y le recibió gozoso. Mire, tenía gozo, se alegró de verlo. Versículo 6. Y la gente empezó a murmurar, a decir: bueno, pero ¿y ese que no es justo? ¿Qué no dicen que es el Hijo de Dios, el Rey de Israel? Mire con quién anda, con un ladrón, hay un pecador. Pero Zaqueo estaba gozoso y se paró, dice, y le dijo: Señor, aquí estoy. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. O sea, ofreció la mitad de sus bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Reaccionó. Muy diferente a aquel otro que según tenía interés y que llegó y le dijo: Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dijo: ¿sabe los mandamientos? Y dijo: sí, eso los he guardado desde que era un muchachito, desde jovencito los he guardado. Y el Señor le dijo: una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres. ¿Qué dice la Biblia que hizo? No le agradó, se entristeció, inclinó su rostro y se fue. Mire que no cualquiera está apto para recibir un consejo de Jesús. No cualquiera está disponible. Muchas veces le decimos: Señor, aquí estoy, heme aquí, Señor. Pero cuando el Señor nos da el trabajo: no, Señor, pero yo decía predicar, Señor. Yo decía de pastor, de evangelista, pero me tienes ahí vendiendo aguas. No, Señor. Eso no. Barrer, Señor, tampoco. Preparando flores, no, eso es para las mujeres. O sea que venimos pidiendo gustos. Cuando alguien de verdad está agradecido y arrepentido, no importa qué cosas lo va a poner el Señor, si Él es el jefe. Él es el patrón. Me agrada que el Señor es justo, porque a mí me ama igual que a usted. Me siento gozoso, feliz de saber que a usted no le ama más. No, igual que a mí. Mire qué bueno es el Señor. Nosotros sí hacemos diferencia. Nosotros sí decimos: no, es que el fulano como que no encajamos, pues yo no sé por qué. Pero el Señor no, fíjese, el Señor nos ama por igual. Y le digo esto porque es cosa que vivimos entre nosotros, aunque no querramos aceptar. ¿Lo dirá el hermano porque sabe algo? No, pues no sé nada. Pero son cosas que vivimos. ¿Y qué cree que he vivido yo a mis 55 años de edad? Lleno de fracasos y de tanta cosa. Y usted también. Ya vivimos muchas cosas. Ahí donde mezclábamos el rencor, la envidia, el celo, el odio, mala fe, mala intención. Ahora en Cristo debemos hacer las cosas que le agraden a Él.
Ya somos y debemos ser diferentes. Mire cómo empezó todo. Este hombre dijo: quiero ver a Jesús. Y eran multitudes que lo seguían al Señor. Yo me imagino, yo no sé usted, que él iba, cuando usted miraba la multitud, es señal que Jesús iba a ir. Pero algo que me da tristeza, que no toda esa multitud iba con buena voluntad. Algunos nada más de curiosos, y el Señor los conocía. Me atrevo a decirle que la razón por la que Jesús le puso la mirada a Zaqueo es porque lo vio que sí deseaba con el corazón conocerle. Por eso fue. De otra manera hubiera dicho: uno más curioso, uno más que nada más se mueve por emociones. Pero el Señor conocía su corazón. Usted y yo no podemos engañar al Señor, fíjese. No podemos engañarlo porque Él mira el corazón. Y cuando le digan cosas contrarias, aún así, el Señor conoce. A Él no lo podemos engañar. Pero todo gesto, toda obra que hacemos y que viene del corazón, el Señor la toma en cuenta. Por eso me pongo a pensar, digo, qué importante es poner algo de nuestra parte, aunque sea poquito. Para mí lo que Zaqueo hizo no fue tanto, pero para el Señor sí. Porque Él nada más quería verlo, eso era todo. Así dice la historia, yo no sé si usted se fijó aquí. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, o sea, se adelantó, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Sabe qué pienso? Ese era el momento de Zaqueo. Posiblemente Jesús ya no volvería a pasar por ese lugar. ¿No le ha pasado que muchas veces dice usted: me lo perdí, y ahora cómo le hago? Ya no habrá otra oportunidad, ya no. Cuando yo recién había venido aquí del Salvador, venía con la mentalidad de ver a algunos familiares y amigos, y vi un par de ellos y yo creí que los volvería a ver. No, fíjese, no los volví a ver ni a saber nada. Y dije: ¿pero por qué? Bueno, porque este país es muy grande. Eso significa que debemos aprovechar cada momento de nuestra vida. Me atrevo a decirle una vez más, este momento no se va a volver a repetir, este que estamos viviendo. No. Este mensaje y las palabras que estoy usando jamás se va a repetir. Quedará allí en la memoria del Señor. Y lo que usted hace y dice y piensa también. Dijo alguien ayer: ya pasó, mañana no sabemos. Disfruta el momento, pero disfrútalo con el Señor. Disfrútalo amando, glorificando al Señor en la iglesia. ¿Y dónde estuviste ayer jueves? Le van a decir mañana. Si el Señor nos da el mañana, usted dígale: en la iglesia. En la iglesia. Y que no solamente es el domingo. No, dígales todos los días. Porque hay gente que se extraña. Dice: todos los días. Y yo que pensé que andabas por ahí en el cine. Dígale: no, fíjate que no. Me estaba gozando en la iglesia. ¿Y que no te aburre? Porque hay gente que es capaz de decirle eso, pues no saben. Que no se nos ocurra a nosotros, porque eso puede ofender al Señor. Decir: es que es aburrido todos los días, hombre, el domingo es buen día. No, hay que darle lo suficiente al Señor si Él ya se dio todo por nosotros. Por eso le digo que Zaqueo aprovechó la oportunidad, quería verle y se adelantó. ¿Sabe dónde he visto eso yo? Cuando un famoso anda por ahí. No, que por ahí va el fulano y el mengano, dice, y corre para verle y pedirle un autógrafo. ¿Y qué le importa la vida del otro hombre?
Pongamos la mirada en Cristo Jesús. Él es más importante. Cuando se encuentre por ahí a Alejandro Fernández, por ejemplo, dígale: ¿cómo estás? Mucho gusto, Cristo te ama. Y ya. No se ponga a gritar: Alejandro, vengan. Los artistas dicen: por eso yo me escondo, porque no se aguantan, empiezan a gritar y en un momento tengo un gentillal aquí, una multitud. Y ellos empiezan a decir: cállate, no hagas el escándalo. Pues usted como cristiano dígale: no, ¿yo por qué? Cristo te ama ya, y ahí déjelo. ¿No quieres un autógrafo? No, ¿y para qué? Espero que así sea. Porque muchos de nosotros somos bien así como muy dados a la idolatría en ese aspecto. O un jugador de fútbol, por ejemplo. Mire cómo le espera al fulano la prensa cuando se baja del avión. Y yo digo: nada más porque anda siguiendo una pelota. Y porque la meten ahí que según... ¿Qué es eso? Pero es la mente del hombre que está entretenida. ¿Pero por qué por Cristo no? Zaqueo se esforzó y corrió, dice, corrió para verle, queriendo decir, en otras palabras, Zaqueo: si me lo pierdo, yo creo que ya no habrá otra oportunidad. Debemos imitar las cosas buenas de aquellos que buscaron al Señor. No vaya a ser, le digo, que sea la última o la única oportunidad. Le mencionaba personajes que tuvieron el privilegio de encontrarse con Jesús. ¿Se acuerda de aquel hombre que cuando llevaban a Jesús a la crucifixión dice que venía del campo? Yo creo que de trabajar. Se llamaba Simón, de la ciudad de Cirene. Inmediatamente lo vieron y dijeron: ayúdale tú con la cruz. Mire qué privilegio. Le dijo: llévale tú la cruz, Simón, tú ven. Él no dijo: pero yo vengo de trabajar y a mí ¿por qué me meten en esto? No. Él agarró la bendición, se llevó la cruz, le ayudó al Señor. Pero muchas veces nosotros lo tomamos al contrario: hermano, ¿y por qué solo a mí? Pues si al hermano fulano no le dicen nada y se la pasa bien, mire. En vez de decir: gracias, Señor, porque me llenas de tanto privilegio. ¿Y por qué la hermana fulana? Pues como señorita ahí que no se quiere molestar las uñas y solo a mí me dan el trabajo. No, dele gracias a Dios que el Señor le está tomando en cuenta. Porque así es el Señor. Es que las cosas en Cristo cambian. Fuera del Señor sí, se vale de todo, pero ya en Cristo las cosas cambian. Aquí el que quiera ser mayor tiene que empezar a servir. Cuando usted ve a alguien que se anda así como creyendo, dígale: hermano, ¿me puede traer un cafecito? Aquí está el dólar, mire, a ver si se lo trae. Porque el Señor así dijo, es la Biblia. ¿Y yo por qué? Pues vaya usted o mande a fulano. Así no es. El Señor dijo: el que quiera ser mayor, empiece a servir. Es decir, tenemos que aprovechar el privilegio que el Señor nos miró y nos dijo: hijo, es necesario que hoy yo pose en tu casa, ven. Debemos estar agradecidos. ¿No le ha pasado a usted hoy en Cristo que usted dice: recuerdo aquella maldad que hice, qué feo lo que hacía, Señor, perdóname? ¿No le ha pasado eso? Porque ahora reconocemos que andábamos mal. Y Zaqueo dijo: Señor, si a alguien yo he defraudado, yo se lo devuelvo cuadruplicado. Aquellos que les robé, ojalá me los encuentre, Señor, se lo voy a devolver en 4 tantos. A ti te robé 100, ahí te van 400. Y ya voy a vender la mitad de mis bienes para repartirlo. Cosas que no se ven en este tiempo. Queremos más y más y más. Pero fulano no tiene, ese es su problema. No trabaja duro, ese es su problema. No queremos dar si la tierra no es de nadie. ¿O acaso se la va a llevar cuando nos vayamos? No, si la tierra se va a quedar. Es más, dice la Biblia que va a ser destruida. Yo no sé qué van a hacer los ricos cuando se destruya la tierra. Pero no le hemos dado al Señor su lugar. Alguien que pudo ver a Zaqueo dijo: ¿y qué le importa a este? Si ese es un hombre que anda por ahí que dicen que hace milagros. Pudo haber dicho a alguien: a mí no me mueven esas cosas.
La gente es bien curiosa y van detrás de ese hombre que dicen que es el Mesías, porque así sucede en estos tiempos. Cuando le ven a usted que va para la iglesia, cualquiera puede decir: a la iglesia otra vez, es demasiada fanática esa hermana, no sabe lo que se pierde. Ese hermano ya va para la iglesia, acaba de venir del trabajo, miren, ni se cambió, así va todo sucio. ¿Y qué importa? Pues va a gozarse, va a gozarse. Hay que aprovechar el privilegio. ¡Qué bendición! Es una bendición servir al Señor. Le voy a invitar a leer algo allí en Mateo capítulo 26. No quisiera pasar solo hablando y hablando, aunque estoy basándome en la palabra de Dios, pero quiero que leamos algo más. Capítulo 26 de Mateo, versículo 57. Evangelio según San Mateo, versículo 57 al 68. Solamente para que vea usted algunos de los privilegios que tuvieron muchos hombres y mujeres. Algunos los aprovecharon y otros los desperdiciaron. Desperdiciaron el privilegio. Capítulo 26, versículo 57 al 68. Dice así: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús y para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Sabe por qué quería que leyéramos esta porción? Aunque hay muchas otras, porque usted puede ver ahí gente rodeando a Jesús, que tuvo el privilegio de tener un encuentro con Jesús, pero para maldad, para molestarle, para instigarle, para burlarse. Y otros se dieron el lujo de darle de puñetazos. Le golpeaban y le decían: a ver, ¿quién te golpeó? Le hicieron de todo al Señor. Esa gente fue desdichada, porque teniendo a su Salvador, en vez de aceptarlo, adorarle y amarle, le despreciaron. Allí habían gente religiosa, los escribas, los ancianos de Israel. Allí estaban los gobernantes, y no se ve que ninguno de ellos se haya arrepentido. Todos se encontraron con Jesús para hacerle daño. Pedro andaba de curioso después que le había dicho: Señor, si tengo que ir a la muerte, voy a la muerte por ti, Señor. No, pues para hablar somos buenos, pero en la hora de la verdad se corrió. Por allá andaba, dice, sentándose con los alguaciles ahí, solo quería ver el fin, a ver qué iba a pasar. Pero el Señor ya le había dicho: Pedro,
el gallo va a cantar, pero tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro dijo, Señor, claro que no, yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte, Señor. Pero también le falló. Por supuesto le hablo de un siervo de Dios al que el mismo Señor eligió y lo hizo pasar una prueba. Pero yo me refiero a aquellos que tuvieron el honor, la dicha de estar con Jesús y en vez de recibirle con los brazos abiertos, le rechazaron. Hay un caso más. Si me quiere acompañar en Marcos, capítulo 14. Solamente le pongo ejemplos, aunque hay tantos. Capítulo 14 de Marcos, después de Mateo va a encontrar el capítulo 14 de Marcos. Versículos 50, 51 y 52. ...50, 51 y 52... Entonces todos los discípulos dejándole huyeron, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Quién sería este joven? Andaba queriendo ver a Jesús, queriendo decir, pero ¿por qué le van a hacer daño al Señor? Y dice que lo agarraron y él, con tal de huir, les dejó la sábana y huyó desnudo. La Biblia no dice quién era. Solamente era un joven que quería ver a Jesús. Jesús sí sabe. Jesús sí sabía quién era ese hombre. Aquí no lo aclara. Algunos han dicho que era el mismo Marcos. ¿Quién sabe? Pero era alguien más que se interesaba por ver a Jesús. Las mujeres que lo seguían y lloraban por verlo, cómo lo llevaban. Es decir, mucha gente antes del sufrimiento de Cristo, de su crucifixión, tuvo el privilegio y también en el momento de la crucifixión. ¿Recuerda aquel que en la cruz estaba y ya para morir también? Uno de los ladrones, eran 2 que crucificaron con Jesús. A última hora dijo, es mi tiempo. Y le dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, te digo y de cierto te digo que desde ahora estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué privilegio! Ahí se encontraron en la cruz, allí en el sufrimiento. Y el otro no. El otro se burlaba y dijo, bueno, ¿y no que eres tú el Hijo de Dios? ¿Por qué no te bajas y nos salvas a nosotros también? Fíjese, hay de todo. Por eso le digo que nosotros deberíamos ser agradecidos. ¿Para dónde iba usted o de dónde venía cuando se encontró con Jesús? ¿Qué andábamos haciendo? Lógicamente que andábamos pecando, ¿verdad? Alguien va a decir, no, yo andaba trabajando. Sí, pero no le servía a Jesús ni se había encontrado con Jesús. Más vale que hoy que ya tenemos al Señor en nuestra vida, apreciemos y valoremos lo que Él nos da. Hermano, ¿y cómo? Pues adórele, glorifíquele, reúnase, cántele, grite, diga aleluya. Hubo personajes que tuvieron ese privilegio y algunos lo despreciaron. Aquí hemos visto algunos. Es una variedad de gente. Hubo uno, mire, vamos a leer esto. A ver si es este. En el capítulo 23 de Lucas. Capítulo 23 de Lucas. Del versículo 3 al 12. Lucas 23 del 3 al 12. Lucas después de Marcos, ahí lo encontrará. Capítulo 23 del 3 al 12. Dice, entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos?
Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. ¿Sabe qué pasó aquí? Herodes dice que deseaba verle, había escuchado muchas cosas de Jesús, pero ese deseo no era bueno, no era sano, porque cuando vio que Jesús no le contestó y no hizo ningún milagro, empezó a burlarse de él, a maltratarle, y dijo: llévenselo a Pilato, que lo crucifique, que lo mate. Yo no sé por qué me mandaron a este. En vez de decir gracias porque conocí, lo quería ver para adorarle o para creer en él o algo. Lo único bueno que pasó ahí es que Herodes y Pilato se volvieron a amistar, porque estaban de enemigos. El Señor siempre trabaja, mire, aunque no conteste, porque le hacían muchas preguntas, dice, y el Señor no le contestaba. Por eso le digo que hay alguien que es posible que busca a Jesús, pero no con buena intención. Yo he conocido gente, aún en la iglesia, que se ve que está interesado y saca una libreta, eso es bueno, una nota, y apunta y hace anotes y ahí, pero de repente me doy cuenta que no, nada más por curiosidad, sigue en la vida del mundo, y digo: qué tristeza. ¿Ha conocido gente usted en la iglesia y le ha saludado y le ha amado y todo, y al tiempo ya no le ve, y de repente se ve que anda por allá perdido, extraviado, rebelde? ¿Qué pasó? Fue un encuentro fugaz, algo que le llegó pero no lo aprovechó. Razón tenía el Señor cuando dijo: hay semilla de la que da el sembrador, de la que siembra, que cae en terrenos donde hay piedras y espinos, y cuando la semilla crece, pues no echa raíz porque hay piedras y espinos y la ahogan y se muere. Así le pasa al ser humano. Hay mucha gente que tiene el privilegio de conocer a Jesús, como Herodes, pero al final, como no le resultó como decía, nada, se va y sigue protestando por allá. No, dice, yo a buscarme a una hermana iba, pero nadie quiso. ¿Ah, sí? No, yo llegué con la idea de hacer un negocio porque les quería proponer algo, pero esa gente no está interesada en nada. Me voy para otra iglesia. Por eso hay que tener cuidado y aprovechar la bendición, porque no vaya a ser que no vuelva, o no vaya a ser que un día el Señor no le quiera contestar, como sucedió con Herodes. Dijo: no le contesto a este. Ha de haber dicho el Señor: este nada más para hacerme daño me quiere ver. Pues si hubiera sido para bien, le aseguro que hubiera hecho lo que hizo con Zaqueo. Pero muchos tuvieron, vamos a decir, el privilegio y lo desperdiciaron. Usted es único, hermano, hermana. Usted es único. Usted le da al Señor el lugar que se merece Él, y sígaselo dando, aunque le digan lo contrario, porque va a suceder, le van a decir lo contrario. No, dice, es muy fanático, así no. A mí me gustaría ir a aquella iglesia y son un poco más modernos.
No, si en Cristo ya no andamos buscando la vida libre o libertina, como se dice, o moderno, no. En Cristo lo que vale es humillarse. No, dices que allá es más lujo, allá es más bonito. ¿Y qué anda buscando? ¿Lujo? Andamos buscando a Cristo. No, es que en esa iglesia no. Mire, muy así raro. Y mira, hay telas de araña. Déjenlas también, el Señor las creó. Pero hay que darle lugar al Señor. Si Él está en todas partes. ¿Y sabe por qué le digo eso? Porque cuando ponemos la mirada en otra cosa, nos roba bendición. Y dejamos de lado al Señor. Mucha gente pudiera hacer que le busque por conveniencia, porque ha sucedido. Y le pongo ese ejemplo por lo que dice aquí, de toda aquella gente que teniendo la bendición de entregarse y decirle: Señor, yo sí creo que tú eres el Mesías. Señor, cuando hayas pasado todo esto, tómame en cuenta. Le aseguro que le iba a decir: claro que sí, hijo, desde ya, yo ya sé cómo te llamas tú, no te preocupes. Pero como todos lo miraban desde lejos y muchos se burlaban, los soldados, es decir, fue una cosa terrible. Por eso se le llama el despreciado de todas las gentes. Y todavía sigue siendo el despreciado. Nadie quiere a Jesucristo. Por eso le digo que es privilegio que usted le ame, que usted diga que estoy enamorado de Cristo. Claro que estamos enamorados de Cristo. Y le van a decir: allá viene fulano, vámonos por aquí. Ese solo hablando del evangelio pasa. Mira, ya te va a salir hablando de Cristo. Ese solo a Cristo tiene en la boca. Pues sí, ¿qué más pues? Ni modo que nos interese cómo quedaron los Lakers y el Barcelona y el Real Madrid, y que la liguilla mexicana, y que cómo quedó el América. Eso ya no nos importa a nosotros. Bueno, porque en lo espiritual no le da beneficio. A eso me refiero yo. Mientras más busquemos al Señor en lo espiritual, más bendición vamos a conseguir. Porque estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Y si usted sigue buscando al Señor más y más le va a dar el Señor. Pero alguien le va a decir ahí: no leas mucho la Biblia, te vas a volver loco. Yo conocí a alguien que se hizo loco por leer mucho la Biblia. Dígale: pues fíjate que yo no me voy a volver loco, y si me vuelvo loco por Cristo. Mientras más sepamos del Señor, Él más nos va a bendecir. Pero hay que hacerlo con humildad, de corazón. Porque si es posible que alguien se volvió loco y se perdió, pues yo no sé con qué intención la leía. Yo no sé con qué intención. Porque si usted va a leer la palabra de Dios solo para discutirle a otro, pelearle a aquel, o para decirle que sabe más, mejor ni la lea, mejor agarre el periódico, porque no le va a funcionar. El Señor quiere que leamos y escudriñemos su palabra con humildad para saber de Él y conducirnos mejor y dar un buen consejo. Para eso, no para andar peleando y discutiendo. Cuando alguien le diga: ¿qué me vas a decir a mí si yo me sé la Biblia de pasta a pasta? Con eso se lo dijo todo. Oh, no, pues ya lo sabes todo. Cristo te ama, agarre su camino, porque esa no es la forma como Dios quiere. ¿Qué le quiso decir? Que ya se lo sabe todo. Y entonces, ¿por qué no se ha entregado a Cristo? Y entonces, ¿por qué no le es ejemplo a usted? Porque muchos usan eso como pretexto. No, ¿qué me vas a decir a mí? Yo sé mucho de la Biblia, yo sé mucho. Una vez vino un músico y se sentó por allá y dijo: ese hermano ni de tocar sabe. Pero ¿por qué no se entrega a Cristo y viene a tocar para servirle al Señor? Es decir, que hay que servirle, hay que entregarse con el Señor. No, ese hermano ni hablar sabe, pero el Señor lo ha bendecido. Yo sí sé hablar, y entonces ¿por qué no se entrega a Cristo? Pareciera que desperdiciamos el privilegio de encontrarnos con Jesús. Seamos nosotros agradecidos, hermanos, hermanas, para que los demás vean que sí hizo efecto el habernos encontrado con Cristo. No les quito tiempo más, hermanos, vamos a darle gracias al Señor, pero mañana
Un día más nos concede el privilegio el Señor de estar predicando su palabra. Véngase a gozar. El Señor tiene una bendición más para usted. Vamos a darle gracias al Señor porque un día Él nos encontró y nos dijo: dense prisa, hijos, porque hoy es necesario que yo pose en su casa.